En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momentico de silencio para ponernos en la presencia de Dios, para no irrumpir en la oración sin sentir que estamos orando y dialogando con Dios. Concédenos, oh Espíritu Santo, comprender la multiplicidad de tu acción en medio de nosotros. Haz que te sintamos dentro de nosotros, como espíritu filial, espíritu de paz interior, de reconciliación comunitaria y social. Haz que te sintamos como espíritu misionero, conquistador y unificador de los pueblos en el único Evangelio. Haz que te sintamos como espíritu de comunión eclesial, espíritu que anima la unidad de los carismas, que unifica la multiplicidad de los ministerios y nos permite experimentar anticipadamente algo del misterio trinitario, en que el Espíritu nos introduce ya desde ahora. Concédenos, oh Padre, que en comunión con tu Hijo experimentemos de manera anticipada la alegría del Espíritu y entremos en el misterio de la Santa e Indivisible Trinidad. Amén. Antes de empezar con el tema de hoy, son cuatro oráculos del profeta Ezequiel. Yo quisiera volver a retomar el último, que lo hemos visto muy apresuradamente la última vez, que tiene que ver con la responsabilidad de cada persona ante la salvación. ¿Se acuerda que le decíamos la última vez que el pueblo de Israel cargaba sobre sí, sufría de una conciencia colectiva de pecado? Es decir, ellos pensaban que su desgracia, su catástrofe, sea la caída de Jerusalén, como la deportación, la dispersión del pueblo de Israel, se debía más que todo a culpas y a idolatrías de sus padres, de sus antepasados. Entonces, el mensaje que nos da el profeta es muy claro. Yo juzgaré a cada cual según su comportamiento. Venía en el documento anterior, que decía, 4 puntos. Yo no quiero la muerte de nadie, sino que se convierta y se salve. Es decir, incluso al más malvado, Dios le da una nueva oportunidad. Dios nunca se ha creado el hombre para sí, para que viva en comunión con Él a través de su vida. Dios no quiere la muerte de nadie, si la ruina, la condenación de nadie, todo lo contrario. Dios da siempre oportunidades infinitas, muchas oportunidades, para que se convierta y se salve. Si se recapacita y se convierte de sus pecados y actúa con rectitud, y vivirá. Es un mensaje consolador para ellos más que todo, porque pensaban que su ruina, su deportación, su situación tan precaria en Babilonia era fruto de pecado de otros. Era muy fácil entonces decir, nosotros estamos pagando culpas ajenas. Dios castigó a estas personas porque ellos mismos estuvieron involucrados en actos de idolatría, en un culto falso que habían dado en Jerusalén. El castigo sobre ellos era fruto de su comportamiento, de su conducta contraria a la alianza. Por lo tanto, es un mensaje muy claro y muy consolador para todos, porque habrá personas que piensan que debido a una vida de pecado, de alienación total a Dios, son castigados para siempre, que no hay ninguna posibilidad de salvación. Dios dice todo lo contrario. Yo no quiero la muerte de nadie, sino que se convierta y se viva. Es un mensaje del profeta que vale la pena conservar. Segundo, cada hombre y cada mujer debe hacerse responsable de su propio destino y de su propia conducta. Es decir, la responsabilidad es personal.
no puede desplazar, otorgar su última decisión ante la salvación, ante su destino final en otras personas, ¿no? Es decir, yo espero que a última hora, vendrá un sacerdote y me va a confesar. Yo espero que mi mamita o mi papá o mi hijo me conduzca o me lleve, digamos, a tomar una decisión. Dios da a cada uno la conciencia clara. Puede que sea en los últimos momentos, en la agonía o mucho antes, Dios le da la oportunidad para que diga, tú ahora tienes que decidir. Hay un camino del bien, un camino del mal. Tú puedes deshacerte o rechazar la idea de un Dios salvador, de un Mesías, Jesucristo que vino, o puedes aceptarlo, ¿no? Entonces la decisión siempre depende de cada uno de nosotros, no podemos delegarla o concederla a otros. La responsabilidad es personal y no está ligada a la conducta ni de padre ni de padre. Tercero, nadie puede ser sustituido por otro en su respuesta personal, que tiene mucho que ver con lo que decimos antes. Nadie se salva por las obras buenas que hizo durante años antes, ¿no? Durante su niñez, durante su adolescencia, su juventud, fue un cristiano modelo, pero más tarde cambió totalmente su opción, su conducta. Por lo tanto, no puede decir, no, pero yo fui bueno, yo fui a muchas misas cuando estaba estudiando en un colegio católico, yo fui eso y aquello. Entonces Dios tendrá en cuenta esto y me salvará, aunque mi vida contradice totalmente lo que es la verdad de Dios. Entonces, ni siquiera los santos del pasado pueden dispensarlo de su responsabilidad personal. Cada uno es insustituible en sus decisiones. Es un principio muy importante, ¿no? Cuarto, el pasado no cuenta, puedes olvidarlo. Es decir, no es que uno se olvide que hizo tantas cosas buenas, ¿no? Y también no puede olvidar que se equivocó en muchas cosas. Pero dice, cuenta el presente, la nueva oportunidad que Dios concede a cada uno y la respuesta de cada uno. Por eso, nadie se salvará por sus méritos de antes y nadie se condenará por sus pecados del pasado. El pasado queda enterrado ante el reto que es el futuro. Sí, el momento que yo me enfrento con la llamada, con la vocación de Dios, esto es lo que vale, la decisión que yo tome en ese momento, no las obras buenas que hice o las obras malas. Dios en ese momento puede borrar todo lo que hice de mal, porque el perdón que me llega. Por eso que es tan importante, por ejemplo, el sacramento de la unción de los enfermos. Es una gran oportunidad para que una persona vaya repensando y que se olvide que su vida no está asegurada por una póliza que son las obras buenas, ni está totalmente marcada por un pecado que haya cometido. En ese momento él tiene que tomar la decisión. Dios es infinitamente bueno, paciente, misericordioso, para otorgarnos esa última oportunidad después de una vida de repente equivocada, ¿no? Esto son, por lo tanto, una profecía que convalidará totalmente a Jesús, ¿no? Muy bien, con eso terminamos, pero les entrego un documento con el cual vamos a tratar 3 o 4 capítulos, pero son bien interesantes. Uno, el primero, sobre los pastores de Israel, los reyes, gobernantes, autoridades civiles y aún eclesiásticas de ese tiempo, religiosas de ese tiempo. Dice, el pasaje de los pastores es uno de los más célebres del libro de Ezequiel. Es la exposición más larga que tenemos en el Antiguo y Nuevo Testamento sobre la situación de las pésimas autoridades de los reyes de Israel, ¿no? No encontramos en ninguna parte de la Biblia tan amplia la reflexión sobre los pastores. En ese oráculo Ezequiel afirma que la deportación de los judíos, sea los que fueron llevados a Nínive del reino de Israel, los que fueron llevados a Babilonia del reino de Judá,
fue consecuencia de los pésimos reyes y gobernantes. Aquí tocamos un tema que está en el orden del día. Porque nosotros estamos enfrentando precisamente con una sociedad donde las autoridades hacen y deshacen. Pensemos solamente en la responsabilidad de las autoridades que tienen, sea de Estados Unidos, como de Rusia, como de Irak, como de Siria, en la guerra que ha habido en el Medio Oriente. ¿Cuántas miles, cientos de miles de muertes de personas fueron destinadas a la muerte a causa de decisiones políticas, odios religiosos, etc., ¿no? Muy bien. Dice Ezequiel afirma que dice que es consecuencia de pésimos reyes que tuvieron en su historia. Primero, denuncia a los pastores en el texto que vamos a leer a continuación. Pastores indignos que no cumplieron su deber. Luego mira hacia el futuro. Aquí está, la palabra dice presente, no, hacia el futuro. Y proclama que el Señor asumirá personalmente el cuidado de su rebaño. Es algo maravilloso. Que Dios, a pesar de todos los entuertos, de todos los errores que cometimos y del sacrificio de cantidad de personas, Él mismo retomará la rienda de su rebaño. Vamos a ver los pronombres que utiliza el profeta. De modo que no necesitará más de pastores. Él los llevará hacia su tierra. El vocabulario, voy a hacer una breve reflexión y luego leemos el texto. El vocabulario del texto que vamos a leer es abundante. Por ejemplo, el término mis ovejas, que son sus fieles, se encuentra 16 veces en este texto. Las ovejas, que son los israelitas, pertenecen a Dios, que es el único y verdadero Señor y pastor de Israel. Los reyes y gobernantes de Israel y de Judá son tan solo representantes, voceros del único pastor, que es Dios, que es Yahvé, el cual los ha rescatado de la esclavitud, los ha llevado a lo largo del desierto, les ha entregado una tierra, les ha dado reyes y gobernantes, ¿no? Los ha guiado, ¿sí? Ok. En ese texto hay otros vocábulos que son interesantes. Se repiten, por ejemplo, el término apacentar. El buen pastor apacienta a sus ovejas. 8 veces lo menciona. Alimentar. El buen pastor alimenta a sus ovejas. Buscar, 5 veces. Cuidar, ocuparse, vendar, curar. Son todas acciones de los pastores de ovejas. Tengamos en cuenta que el sistema económico de ese tiempo era la ganadería, el pastoreo, ¿no? Por lo tanto, la imagen del pastor es se aplica perfectamente a ese tiempo. Hoy día hablaremos de un líder, hablaremos de una autoridad, no sé, de ese tiempo era el pastor. Los reyes de Israel y los gobernantes eran pastores de Judá y de Israel. Muy bien, leamos entonces ahora el capítulo 34, todo completamente, entero. ¿Qué era, Giovanni? 24 de Ezequiel. Oráculo contra los pastores de Israel. Profecía contra los pastores. Sí. La 38. 34. No, pero en la Biblia. En la Biblia, mejor, sí. Hagámoslo en la Biblia, una vez. Porque yo resumí en el documento. ¿De la 1 a la qué? Todo el capítulo. Sí. Luego lo vamos a analizar un poquitico. Yahvé me dirigió su palabra en estos términos. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, esto dice el Señor Yahvé. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Pues vosotros os habéis bebido la leche de las ovejas, os habéis vestido con su lana y habéis sacrificado las más rollizas. No habéis apacentado el rebaño, no habéis fortalecido a las débiles, no habéis cuidado a la enferma, ni curado a la que está herida. No habéis hecho volver
a la descarriada, ni buscando a la perdida. Al contrario, las habéis dominado con violencia y dureza. Ellas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todas las fieras del campo. Mi rebaño anda errante por todos los montes y altos collados. Mi rebaño anda disperso por todo el país, sin que nadie se ocupe de él ni salga en su busca. Por eso, pastores, escuchad la palabra de Yahvé. Lo juro por mi vida, oráculo del Señor Yahvé. Ya que mi rebaño ha sido expuesto al pillaje, hasta convertirse en pasto de todas las fieras del campo por falta de pastor, ya que mis pastores no se ocupan de mi rebaño, sino que se apacientan a sí mismos y no se ocupan de mis ovejas. Tendréis que escuchar, pastores, la palabra de Yahvé. Esto dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo contra los pastores, reclamaré mi rebaño de sus manos y no les dejaré apacentar mi rebaño. Así los pastores no volverán a apacentarse a sí mismos. Yo arrancaré a mis ovejas de su boca, para que ya no sean su presa. Porque esto dice el Señor Yahvé: aquí estoy yo, para cuidar personalmente de mi rebaño y velar por él, como un pastor vela por su rebaño cuando se encuentra en medio de sus ovejas dispersas. Así velaré yo por mis ovejas. Las recobraré de todos los lugares donde se habían dispersado en día de densa niebla. Las sacaré de en medio de los pueblos. Las reuniré de los países y las conduciré de nuevo a su suelo. Las pastorearé por los montes de Israel, por los barrancos y por todos los poblados de esta tierra. Las apacentaré en tiernos pastos, y su majada estará en los montes de la encumbrada Israel. Allí reposarán en buena majada y pasarán pingües pastos por los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, y yo las llevaré a reposar, oráculo del Señor Yahvé. Buscaré la oveja perdida, haré volver a la descarriada, curaré a la herida, confortaré a la enferma, pero a la que está gorda y robusta la exterminaré. Sí, hasta ahí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué impresión tiene de este texto? Entonces, está dirigido por el profeta Ezequiel, por orden de Yahvé, del Señor, a los pastores de Israel. Los pastores eran los gobernantes que fueron deportados en la primera y luego en la segunda deportación. Los primeros que fueron deportados fue el rey Joaquín, el rey Jecosías y el rey Sedecías. 3 reyes fueron deportados, por lo tanto los tenía entre ellos. Todos los nobles de la ciudad de Jerusalén, todos los dirigentes, sea civiles como religiosos, toda la gente rica estaba allá en Babilonia, entre los 7.000 y 8.000 personas. Por lo tanto, ese mensaje tuvo que haber llegado muy hondamente a la conciencia de estas personas, porque era una forma de indicar claramente la responsabilidad de la tragedia que había caído sobre estos 2 pueblos, sea en Israel cuando fueron llevados a Nínive, como sobre Judá, era de los pastores. No se excluye que entre los pastores estén también los sacerdotes, la clase sacerdotal de esta nación, porque fueron ellos también que se llenaron de mucha idolatría e iniquidades. Pero hay también un aspecto positivo, que después de haber reprochado y condenado la forma como actuaron, promete luego un pastoreo, que vendrá un pastor que reunirá a las ovejas, las alimentará, las apacentará y las llevará otra vez al suelo. Tenemos un poco el documento que les entregué. La palabra, el pasaje comienza con la fórmula: la palabra del Señor llegó a mí en estos términos.
Entonces, no es un invento del profeta, sino expresa claramente lo que Dios le transmite. Luego sigue la orden, profetiza, hijo de Adán. Esa palabra profetiza la encontramos también en el próximo texto sobre el valle de los huesos. Dios le dice, profetiza, hijo de Adán, siempre. Él es un simple instrumento de Dios, es un hombre común y corriente, hijo de Adán. Profetiza contra los pastores de Israel. La palabra dice, tú dirás a estos pastores, esto dice el Señor. Entonces, un énfasis claro, esto es una expresa voluntad de Dios. Tiene que afrontar ese gremio muy privilegiado que está ahí en Babilonia. Las palabras del Señor empiezan con un ay de vosotros los pastores, ay. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento Jesús utiliza la misma palabra ay después de las bienaventuranzas en Lucas? Se dice, ay de ustedes los ricos. Y otra vez, ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Una tercera ay. Sí, ay. Ay de ustedes cuando todos los elogian a ustedes, pues sus padres también elogiaban a los falsos profetas. Entonces, esta palabra ay nos recuerda también las expresiones de Jesús. Los falsos pastores lo encontramos también anteriormente en Jeremías. Leamos ese texto de Jeremías, Jeremías 23. ¿Quiere leerlo, Jorge? El que está en el documento. En el documento que le entregué, sí, al final. Hay de los pastores. Palabra de Jeremías. Ezequiel parece inspirarse en Jeremías 23. Hay de los pastores que pierden y dispersan el rebaño de mi pastizal. Por eso así habla el Señor Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mi pueblo, ustedes han dispersado a mis ovejos, las han expulsado y no se han ocupado de ellas. Yo, en cambio, voy a ocuparme de ustedes para castigar sus malas acciones. Yo mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los países donde las había expulsado y las haré volver a sus praderas donde está fecundo, así se multiplicará. Hasta ahí, muy bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, ya el profeta Jeremías, en la misma época, porque Jeremías se quedó en Jerusalén, en cambio, Ezequiel estaba en Babilonia, ambos atacan duramente la responsabilidad, o indican la responsabilidad de los pastores, de los reyes. Dice, lo que más llama la atención, yo en cambio voy a ocuparme de ustedes. ¿Sí? La justicia la voy a hacer personalmente yo. Dios se toma el encargo de castigar severamente a los pastores. Finalmente, todos los reyes murieron todos en el destierro. La imagen del pastor, se aplica mucho a los reyes y a los gobiernos políticos de Israel. En Israel, el título de pastor se aplica frecuentemente a Dios. Lo encontramos en los Salmos. ¿Se acuerdan el famoso Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Entonces, el Señor es el pastor verdadero. Él me hace recostar en verdes praderas, me conduce a aguas tranquilas y prepara mis fuerzas. Me guía por el recto sendero, por amor de su nombre. Entonces, un salmo bellísimo relacionado con Dios es el pastor de la humanidad entera. Él nos alimenta, nos recuesta en verdes praderas, bellísima, ¿no? Todos los beneficios que hemos recibido en la iglesia, de los sacramentos, etc., son las praderas verdes donde Dios nos hace recostar. Nos conduce a aguas tranquilas y prepara nuestras fuerzas, ¿no? Pensemos todo lo que hace el sacramento de la Eucaristía y los demás sacramentos, es una acción del buen pastor. Muy bien. ¿Cuáles son las acusaciones? Ahora, resumiendo un poco el texto que hemos leído, que el Señor contra los malos pastores, los pastores indignos, los reyes. Primero, se apacientan a sí mismos en vez de apacentar el rebaño.
traigamos el texto a nuestros días. Los políticos, los que tienen poder y autoridad en las naciones, dice, se apacientan a sí mismos en vez de apacentar. Es decir, están al servicio, son elegidos para que sirvan al pueblo, no que al pueblo que los ha elegido, que los ha colocado en el Congreso, que los ha nombrado presidente, pero ellos, en vez de servir, se aprovechan de los bienes del pueblo para enriquecerse. Entonces, la primera acusación, se apacientan a sí mismos en vez de apacentar. La segunda, se visten con la lana de las ovejas y sacrifican a las más gordas. ¿Cómo podemos interpretar ese texto? Todo lo mejor para el que está administrando. La lana es la plata, los beneficios, los privilegios que le da el puesto, el rango de rey, de gobernador, de presidente, ¿no? Pero llegan al punto de sacrificar a las más gordas, a las que aportan más. Pensemos cuántas personas, cuántas empresas bien montadas, ¿no? Decaen o se liquidan a causa de que no cuentan con el apoyo, por ejemplo, del gobernante de turno. Se visten con la lana de las ovejas, de los pobres, y hasta llegan a sacrificarlas, ¿no? A echarla a perder. Tercera acusación que hace el profeta, Dios, a través del profeta. No han fortalecido a las ovejas débiles. Pensemos a la situación de miseria absoluta, de pobreza absoluta que hay, por ejemplo, en Colombia. Colombia, a pesar de los esfuerzos de los últimos gobiernos, registra siempre, es uno de los países donde las desigualdades sociales son, en vez que disminuir, están conservándose o están disminuyendo muy poco, ¿no? La diferencia, todavía hay mucha miseria absoluta. No han curado a las ovejas enfermas. Pensemos a nuestro sistema de salud, los que vienen del CISBEN, que esperan, hacen cola delante de los hospitales, esperando que alguien los atienda, o personas que mueren porque no hay, que ninguna entidad hospitalaria lo recibe. No han hecho volver a las ovejas descarriadas. Pensemos un poco al tema de los desplazados, del Bronx. Sí, no han hecho volver a las ovejas descarriadas, una responsabilidad que incumbe a las autoridades. Y no han buscado a la oveja perdida, pues, también nuestro sistema judicial. Todas estas anotaciones tienen que ver con el sistema de lo que pasaba en Jerusalén, lo que pasa hoy día. Sí, tenemos que leerlo a la luz de nuestros días. Tenemos que leerlo a la luz de nuestros días, porque si no, no entenderíamos, no nos sacaríamos ningún provecho si nosotros no aplicamos la profecía de Ezequiel a la situación que vive gran parte del mundo, donde las desigualdades, donde la miseria, donde el abandono en términos de salud, donde la situación, digamos, de la juventud, tanto descarrilada, no es objeto de una atención muy puntual y muy completa de parte del Estado, ¿no? Por lo tanto, lo que Ezequiel pone la mano sobre la herida de ese tiempo, pero nosotros, si lo leemos a la luz de nuestros días, encontramos que las autoridades de hoy día, en gran parte, no todas, están exactamente fallando por estas mismas razones. No se sienten responsables de un rebaño que los ha colocado en el Congreso o en el puesto de presidente, etc. Pues finalmente dice, han dominado con rigor y crueldad. El trato en manejo que tienen muchos, pensemos Maduro en Venezuela, pensemos a otros dictadores en China, en Corea, etc., que tratan al pueblo con dureza, con rigor. Entonces, estas son las cuatro grandes acusaciones que hace Dios contra los pastores indignos de ese tiempo. Igualito a lo de ahora. Exactamente. Sí, tenemos que mirarlo con los ojos de hoy. ¿Qué pasó con el rebaño a causa de estos malos pastores de Israel? Le dice el texto, por falta de pastor,
las ovejas se han dispersado y se han convertido en presas de las bestias salvajes. ¿Cuáles son las bestias salvajes? En ese tiempo eran por supuesto los Egipto, Babilonia y Asiria, que permanentemente pisoteaban el territorio de Israel y de Judá. Hoy día, ¿cuáles serían las bestias salvajes que están apoderándose de las ovejas de Dios, que somos propiedad? Tengan en cuenta, nosotros somos propiedad de Dios, somos pueblo de Dios, creado por el Señor, redimidos por el Cristo. Por lo tanto, le pertenecemos, somos suyos, mis ovejas, dice, mi rebaño. ¿Cuáles son las bestias que atentan contra la salud de las ovejas de los cristianos, de los hombres? Hoy día. En ese tiempo eran las potencias mundiales de ese tiempo. Hoy día, Para mí el dinero, la pornografía, la droga, la criminalidad, la droga, todo esto son las bestias que atacan y que privan y que, arrastran o se llevan a las ovejas del rebaño de Dios, de Cristo, ¿no? Toda esta, la podredumbre que vemos en la sociedad de hoy día es la que arrebata, digamos, a la juventud, a la niñez y a mucha gente la publicidad muy morbosa que encontramos. Son las bestias feroces que están privando o que están atacando. Segundo, dice, andan errantes por las montañas, las ovejas que pertenecen a Yahvé. Un poco el fenómeno de la dispersión, la migración. ¿Cuánta gente sale de África para buscar cobijo y bienestar en Europa, ¿no? ¿Cuántos miles de muertos cada día en el Mediterráneo antes de que la flotilla italiana, etcétera, vaya a rescatarlo, ¿no? Entonces, también podemos decir que por falta de pastor, los protestantes se han dispersado y multiplicado por sí. también podemos interpretarlo así. Los falsos pastores que se creen con autoridad recibida de Dios, que están desviando, dispersando, engañando, llevando a las ovejas que son del único rebaño y de un único pastor hacia otros rebaños, ¿no? Puede ser una interpretación. A continuación, Ezequiel anuncia las acciones que el Señor realizará contra estos pastores y las acciones en favor de su pueblo. La primera, escuchen, aquí estoy contra los pastores, dice, ¿no? Dice, no dejaré que ellos apacienten en mi rebaño. ¿Qué pasó con esos reyes? Joaquín, Jeconías, Sedecías. Dios arrebató a la población de ellos, lo liquidó prácticamente, porque fueron llevados los tres para Babilonia. Arrancó de las manos del poder de estos tres reyes al pueblo de Judá. Dice, no dejaré que ellos apacienten a mi pueblo. No, la monarquía se acabó. Ya no hubo más reyes en Israel. Les quitó ese pastel, ese poder que tenía sobre el pueblo de Judá, se lo privó. Nunca más habrá un rey en Israel. Después De retorno, no hubo más. No, porque era una simple provincia de Persia. Después pasó a ser provincia del imperio de Alejandro Magno. Luego pasó a ser una pequeña provincia del imperio romano. Nunca hubo más reyes. hasta ahí llegaron los reyes. Hasta llega. Cayó la monarquía porque Dios... Aquí se cumplió la profecía de Ezequiel. Eliminó la monarquía que venía de David, de Salomón, hasta el último Sedecías. ¿Cuántas generaciones pudieron haber desde David más o menos? Hubo 27 reyes en el norte y 26 en el sur. Desaparecieron. Segundo, no dejaré que ellos apacienten. Segundo, yo mismo buscaré a mis ovejas y las quitaré de sus manos. Entonces, Dios se compromete que va a buscar Él personalmente a sus ovejas. Ten en cuenta que el pronombre sus. Y les quitaré de sus manos. Sí, Él impedirá que vuelvan a tener mando y poder sobre sus fieles, que son los que creyeron. Es este pequeño resto de Israel que seguirá fiel a la alianza. Tercero,
Arrancaré a las ovejas de su boca y nunca más serán su presa. Es una palabra fuerte, ¿no? Arrancará como si fueran ellos voraces, ¿no? Quitándole la lana, como decíamos antes, ¿no? Arrancará a las ovejas de su boca, de sus reyes, de sus gobernantes, de sus sumos sacerdotes, y nunca más serán su presa. Es una promesa que se cumplirá poco a poco, porque finalmente, si le traemos la profecía a nuestros días, nosotros somos presa de esta bestia, de esas autoridades que muchas veces con impuestos y con un trato indigno tratan al ciudadano como si fuera propiedad de ellos. Sabemos que nosotros somos miembros de la iglesia, del pueblo de Dios. Además de ser ciudadanos de un país o de una ciudad, con ciudadanos de Bogotá, somos miembros del pueblo de Dios, que es la iglesia. Hay una autoridad civil, pero hay una autoridad también eclesiástica o divina, religiosa, que es Dios. Cristo es nuestro Señor, nuestro pastor. Entonces, dice, yo arrancaré a esa oveja de la boca de estas personas que quieren tragarse todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? No me ocuparé, oiga bien, ¿qué dice? Me ocuparé de mis ovejas. Dios, para el Señor, nosotros somos sus ovejas. Y los libraré de todos los lugares donde se han dispersado. ¿Cuándo se cumplirá esta promesa? Cuando Cristo empezó esta labor, abriendo las puertas para que la evangelización, para que su buena nueva llegara a todos los pueblos, ¿no? Cuando envió a Pablo, exactamente, y bautizad, curad a los enfermos, etc., resucitad a los muertos, liberad a los... Bueno, pero este proceso va poco a poco cumpliéndose. ¿Cuándo será que las ovejas de Dios, los fieles, los creyentes, los cristianos, serán otra vez ya convocados de todas partes, de todas las naciones, para que formen un solo pueblo? Sabemos que se está realizando, la iglesia está en continuidad avanzando. Ojalá que el país de China, con 1.200 millones, e India y el Extremo Oriente y África, vuelva todo a ser parte de este rebaño de la iglesia de Cristo. Independientemente que sea a través de confesiones cristianas, protestantes o católicas, finalmente ellos mismos reconocen la Biblia como palabra de Dios. Bueno, eso será un proceso también mucho más, un encuentro entre diferentes confesiones. Luego, ¿qué promete? Las sacaré de entre los pueblos y las reuniré otra vez. Y las traeré a su propio suelo. Aquí tiene que ver, tarde o temprano, los deportados serán llevados otra vez al suelo de Palestina, a su tierra. Duró 70 años este proceso, pero un día de esos ellos pudieron regresar. Las apacentaré. ¿Qué indica este apacentar en el contexto nuestro? Un buen pastor, que es Cristo, nos alimenta, nos apacienta ¿con qué? La Eucaristía, todos los dones del Espíritu Santo. La palabra de Dios es una forma como alimenta la fe, la esperanza, el amor de todo su pequeño resto que es la iglesia. Los en buenos pastizales será mucho mejor. El contexto de la iglesia de hoy día es infinitamente mucho más grande del contexto del Antiguo Testamento, cuando tenía por delante únicamente la ley, ¿no? La observancia de ciertos ritos. Hoy día nosotros disfrutamos de verdes pastizales, todos los dones que Cristo nos ha traído, ¿no? Conforman un pastizal, un manjar, empezando por la Eucaristía, decíamos, y todo lo que nos ha dicho. Aquí se cumple la profecía. En las montañas de Israel. Bueno, por último, finalmente, yo mismo buscaré a la oveja perdida. Es una promesa formidable. Dios mismo se ocupará por buscar, independientemente que la oveja esté descarrilada o descarriada, que esté perdida, Dios mismo buscará a la oveja perdida. Cada uno de nosotros puede considerar que es una oveja, fue buscada por Dios y traída al rebaño, ¿no? Cada uno, en cualquier momento,
nos hemos alejado del rebaño y Dios nos ha traído de vuelta. Se cumple la promesa Como dice el Salmo, me salvaste de la trampa del enemigo. Exactamente. No me acuerdo qué más que Me sacaste del foso. Haré volver a la descarriada, aún a los pecadores lo buscará, como la oveja del Evangelio. Vendaré a la herida. Dios, a través de su sacramento de la penitencia y del bautismo, venda a las ovejas heridas. ¿Cuántas heridas traemos nosotros? Curaré a la enferma, pero exterminaré a la que está gorda. ¿A qué se refiere? La que se cree que tiene todo el poder, la fuerza para pisotear a las demás ovejas débiles, esta la exterminaré. Una promesa. Por un lado, Dios busca a las ovejas perdidas, enfermas y malheridas. Por otro lado, va a exterminar. Entonces, pensemos el castigo que ha caído sobre los grandes imperios, Alejandro Magno, Roma, Napoleón, etc. Pero también en lo pequeño, los nuestros maduros de Venezuela, nuestros políticos que están comiendo la lana del pueblo, ¿no? En estos días, la corrupción, ¿no? Exterminaré a la que está gorda, a la que está comiéndose en la comida de las pequeñas. Y por último, apacentaré el rebaño con justicia. Nuestro sistema judicial está siempre muy cojo, ¿no? Él nos promete que apacentará con justicia, ¿sí? Reconociendo los méritos de cada cual. Bien, entonces, ese texto es precioso, ¿no? Primero, muy duro contra los que abusaron de su autoridad. Por otro lado, él mismo se va a hacer cargo, el buen pastor. Cristo es el buen pastor. Obviamente, Cristo lo hace a través de su iglesia. Entonces, la pastoral de la iglesia tiene que ir en búsqueda de las ovejas. Aquí yo planteo y cuestiono siempre, la iglesia se ha cerrado muchas veces en las sacristías, en sus pequeños conventos, en sus parroquias, en sus diócesis, pero no sale a buscar a las ovejas que están descarriadas. Es decir, la juventud hoy día, uno entra en una iglesia y ve cantidad de personas ancianas, adultas, pero faltan muchos jóvenes y niños. ¿Por qué? La iglesia se prepara, en muchas partes, espera que la gente vuelva a la misa dominical en vez que salir. Yo me acuerdo de un episodio con uno de los párrocos que tuvimos aquí en la estación del campo. Me invitaron a un consejo pastoral y había 2, 3 laicos y otro señor, ¿verdad? Y preguntaban qué vamos a hacer ahora al inicio de esta nueva etapa de este nuevo pastor. Y yo le dije a uno de los laicos, digo, a mí me preocupa la ausencia total de jóvenes en la misa dominical, por ejemplo, ¿no? Entonces, él no tenía preparada una estrategia. Yo digo, la mejor forma es que tú salgas, ya que tú eres un nuevo pastor, sal a los conjuntos y avisa previamente, ¿no? Vengo para darle un saludo, soy el nuevo pastor de la parroquia de Nuestra Señora del Campo. Vengo para darle un saludo, les traigo una información sobre el horario de misa, los servicios que prestamos y hacer contacto con los padres, con los jóvenes, con los niños. Entonces, salir a buscar la oveja, no esperar que la oveja venga. Es un gran problema que tenemos. La nueva evangelización trata precisamente de afrontar este problema del alejamiento de mucha gente de la práctica cristiana, ¿no? Muy bien. Iglesia en salida, que dice el Papa Francisco. Sí. El ejemplo de él es formidable, ¿no? Continuamente está saliendo, continuamente está buscando, contestando las cartas, tratando de hacer contacto con niños, con jóvenes, subiéndolo al Papa móvil, ¿no? Eso es el buen pastor. Y Jesús fue exactamente esto, ¿no? En toda su actividad era siempre buscando a la oveja. Y la famosa parábola, ¿no? El reino de los cielos se parece a un pastor que deja de 99 en la parroquia y sale a buscar la oveja perdida, y no era la más gorda ni la más bonita, la más descarriada.
sale a buscarlo y hace una fiesta cuando lo encuentra. Pero viene un texto brevísimo que trata de otra cosa, ya no contra los pastores. Mire que dice a continuación: en cuanto a ustedes, ovejas de mi rebaño, así, en el versículo 17, así habla el Señor. Ahora se refiere a las ovejas. Dice: yo voy a juzgar entre oveja y oveja. Yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. ¿No les basta con apacentarse en buenos pastizales que pisotean el resto del pasto? Sí, hay ovejas que son más fuertes y que pisotean el pasto donde comen, donde se pastan las ovejas pequeñas, los corderos. Sí, se valen de su superioridad en dinero, en prestigio, en cultura, para tratar mal a las demás ovejas. Ya no son los pastores, ahora son las ovejas que están en cuestión. Dice, así mis ovejas tienen que comer lo que ustedes han pisoteado y tienen que beber lo que ustedes han enturbiado con sus pies. ¿Cuál es la acusación que hacen? Ustedes están dañando, están corrompiendo, están maltratando o están haciendo imposible la vida a las demás ovejas que están comiendo, porque enturbiaron el agua, enturbiaron el pasto, ¿no? Hoy día nosotros estamos en esta condición, ¿no? Por ejemplo, el río de Bogotá está enturbiado por tanta cantidad de basura que trae, ¿no? Y mucha gente y muchos ganados tienen que beber del agua del río que va a través de poco a poco va bajando hacia el llano, ¿no? Entonces, pero miremos pornografía, miremos todo el mal ejemplo que dan. Esto es todo lo que hacen algunas ovejas, algunos creyentes cristianos que dicen que son cristianos, pero impiden que los demás vivan una vida limpia, pura, sí, razonable. Bueno, luego dicen: yo mismo voy a juzgar entre la oveja gorda y la oveja flaca, porque ustedes han empujado con el costado y con la espalda, han atacado con los cuernos a las más débiles y han hasta dispersarla fuera del pastizal. ¿Cuánta responsabilidad tenemos unos con otros, ¿no? Con nuestro proceder, con nuestra conducta, nosotros podemos tratar mal a las personas que sí quisieran vivir conforme a su conciencia, ¿no? Conforme a la ley del Señor. Pero nosotros con nuestra actitud y nuestro comportamiento podemos causar que otras ovejas se escandalicen y caigan en graves conductas. Por lo tanto, dice: yo acudiré en auxilio de mis ovejas y ellas no estarán más expuestas a la depredación. Yo juzgaré entre oveja y oveja. ¿Qué nos dice eso? Dios cuida, castiga a los pastores, pero también castigará a los que, siendo entre pares, ¿no? Lo que causamos el daño a otras personas que sí merecen, en cambio, nuestro apoyo y nuestro buen ejemplo. Entonces, Dios mismo dice, va a ocuparse para juzgar a cada una. ¿Ya? Entonces, un juicio muy directo a cada persona, a cada creyente. Entonces, ¿qué dice? Termina así: suscitaré al frente de ellas a un solo pastor. ¿Quién es el pastor que suscita? Cristo. A mi servidor David, pues de la descendiente de la dinastía. Él las apacentará y será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios y mi servidor David será el príncipe en medio de ellas. Yo, el Señor, he hablado. Palabra de Dios. Bellísimo texto que muestra cómo Dios cuida a cada una de las ovejas, a cada uno de sus seguidores, discípulos, apóstoles, etc., y que juzga entre uno y otro, no en forma masiva. A cada uno Dios lo ve, a la gorda, a la flaca, a la digna, a la indigna. Muy bien. Entonces, textos bellísimos que viene de este enorme, de este profeta. Bueno,
Luego leemos a continuación, viene el capítulo 35, el capítulo 36, os digo. El capítulo 36. Dice el profeta Ezequiel debía tener una fe y un coraje muy grande para transmitir a sus compañeros deportados y condenados a una dura servidumbre mensajes tan hermosos. Viene un mensaje fundamental para nuestra fe. Por eso que estos 3 últimos capítulos vale la pena leerlo con bastante atención. Habla de una alianza. Ustedes se acuerdan que ¿cómo empezó en el Antiguo Testamento la fe y el culto a Dios? Pensemos desde el comienzo. Claro, hubo una llamada de Dios a Abraham, su amigo, con unas promesas de un descendiente, de una tierra, pero el comienzo verdadero de la religión nuestra empieza en el Sinaí, cuando Dios quiso llamar a este pueblo que acababa de rescatar de la esclavitud de Egipto, lo quiso llamar a una comunión con Él. Dios quiere que todas las criaturas, todos los hombres, vivan en comunión con Él, que es nuestro Dios, que nosotros infinitamente, que nos trasciende, pero que a la vez tiene sus voluntades. Al crear al hombre, al crear la tierra, el mundo, el universo, Él quería que todos los hombres que nacieran vivieran en comunión de amor, de amistad, de alianza. Es ahí donde nace la alianza. Entonces, Él llama a Moisés que suba al monte Sinaí, estipula, sella con él una alianza. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Pero con unas cláusulas. Tiene que observar los 10 mandamientos, entonces le entrega las 2 tablas de la ley. Lamentablemente, vemos que a lo largo de la historia de Israel hay permanentes murmuraciones, actos de idolatría, iniquidad y pecado contra la alianza. Es decir, el pueblo de Israel no cree que Dios sea tan indispensable para poder sobrevivir. Cada vez que tiene problemas, por lo tanto, murmura porque no tiene comida, entonces el maná, que no tiene agua, que está siendo agredido por enemigos. Pero sigue siempre en pie la alianza. El profeta hoy nos habla que esta alianza ya prácticamente se está acabando, porque todos los actos de idolatría que habían cometido los judíos, sea en Israel del norte como en el sur, demostraron claramente que a Israel no le importaba un comino la alianza con Dios, porque preferían los Baales, los dioses. Bueno, dice, Ezequiel anuncia que Dios no quiere la devastación de su pueblo. Lo primero que dice, yo no quiero que este pueblo se acabe del todo, sino que le dará una nueva oportunidad, con una nueva alianza. Entonces, anuncia que habrá alguien que estipulará, que sellará una alianza nueva. Será una alianza eterna, primero que todo. Dios la establecerá por su propia iniciativa. No será iniciativa del mundo, de la gente, sino Él mismo dirá, yo voy a hacer una nueva alianza con ustedes. Una alianza de paz, de prosperidad. No consistirá en leyes, en los 10 mandamientos, sino en escuchar a su espíritu. Cambia totalmente el enfoque. Dice, yo estableceré con mi pueblo una nueva alianza de paz. Así sabrán que yo, el Señor, estoy con ellos y que ellos son mi pueblo. Entonces, el profeta anuncia que vendrá un día en que realmente Él cambiará los términos de la alianza. Primero todo, Él lo hará de su propia iniciativa, como fue en el Sinaí. En segundo lugar, será una alianza que trae paz, reconciliación y que trae un nuevo bienestar. El texto lo encontramos capítulo 36. Me gustaría que leyéramos desde el versículo 22 del capítulo 36. ¿Quieres tú?
Patricia. Versículo 22 en adelante. Por eso le dirás esta palabra de Yahvé a la casa de Israel. No es por ustedes que hago esto, casa de Israel, sino por mi santo nombre, que por culpa de ustedes fue profanado en las naciones donde estaban. Santificaré mi nombre que fue profanado en las naciones, y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Hasta ahí, un breve comentario. Dice el texto, yo no voy a hacer una nueva alianza en consideración de ustedes, porque ustedes han profanado mi nombre con su idolatría. Frente a los pueblos, Egipto, Babilonia, Siria, ¿qué demostró el pueblo de Israel? Que no creía absolutamente en esta alianza, porque profanaron mi nombre en frente a las naciones, siendo que tenían una relación muy especial, muy privilegiada con Dios, con el único Dios. Demostraron que no les importaba ese Dios porque se iban a buscar a los Baales, ¿no? A darle culto a las divinidades paganas. Entonces, siendo que ustedes han contaminado, han profanado mi nombre en medio de... Yo voy a santificar mi nombre por mi iniciativa, dice. Sino por el orden de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones. Yo santificaré mi gran nombre. El nombre de Dios es la santidad de Dios. Profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Siga ahora. ¿Y las naciones? Siga. Y ustedes fueron los que lo hicieron despreciable. Las naciones sabrán que yo soy Yahvé cuando por medio de ustedes aparezca ante sus ojos mi santidad. Los sacaré de las naciones, los reuniré entre los pueblos y los traeré de vuelta a su tierra. Los rociaré con un agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus inmundos ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de su carne ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que caminen según mis mandamientos, que observen mis leyes y que las pongan en práctica. Vivirán en el país que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Hasta ahí, muy bien. Esta es la promesa que hace Dios a este grupo, a este pequeño resto de deportados en Babilonia. Dice, yo voy a establecer una nueva alianza porque ustedes profanaron la alianza anterior hecha en el Sinaí. Yo voy entonces a renovar la alianza, pero una alianza totalmente nueva. Es una promesa que se cumple tan solo cuando Jesús, en la última cena, acuérdense que la primera alianza fue hecha a través cuando Moisés bajó del monte con esa propuesta de la alianza de Yahvé. Él mandó a matar una serie de corderos, etc. Y la sangre del sacrificio, la mitad de la sangre fue derramada sobre el altar que representaba la presencia de Yahvé. La otra mitad de la sangre fue derramada sobre el pueblo. Y hubo un banquete, hubo un sacrificio grande a Dios. Esta alianza antigua, que tenía su cláusula de cumplimiento de los mandamientos de Dios, fue renovada puntualmente, por ejemplo, por Josué. Cuando entraron a la tierra prometida, Josué volvió a plantear a su pueblo: ¿ustedes quieren, ahora que están ya en la tierra prometida, quieren seguir a Yahvé, fieles a la alianza, o quieren torcerse hacia los ídolos? Y el pueblo contestó: nosotros seremos fieles y leales a la alianza. Más tarde, el rey Josías, cuando se encontró este libro, el Deuteronomio, en el templo de Jerusalén, volvió a plantear: nosotros ahora tenemos claro cuál es la voluntad de Dios. Pero finalmente, poco a poco, la alianza pasó a ser ¿cómo se dice? Papel. Entonces, Dios promete esto en 3 etapas. Miren la página del documento. Dice: la santificación
del nombre de Dios se llevará a cabo en 3 etapas. La primera, el Señor liberará a su pueblo Israel del destierro. Promete que los hijos de ellos, por supuesto, porque ya esa generación ya no regresó nunca, os recogeré de entre las naciones y os llevaré a vuestra tierra. Promete que la diáspora, la dispersión de Israel por toda la nación, entre todo en Babilonia, en Egipto, en muchas otras partes, podrá regresar a su tierra, a Palestina. Se cumplió con el edicto de Ciro del año 538, se permitió que todos los que estaban dispersados regresaran a Palestina. Segunda etapa. Luego Dios purificará a su pueblo con una aspersión de agua viva, de agua pura, dice el texto, ¿no? ¿Qué significa? Para nosotros el bautismo, por supuesto, ¿no? Pero en ese tiempo, de repente, era una renovación espiritual que empezó con la construcción del nuevo templo, con la institución de las leyes. Pero para nosotros el bautismo es esta aspersión que nos limpia, que nos renueva. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Se cumple con la institución del bautismo, ¿no? El bautismo de Jesús en el Jordán, que es el símbolo o la figura de nuestro bautismo. Esta profecía anuncia una purificación. Tercera etapa. Finalmente habrá un cambio completo, una novedad radical. Aquí hay que leerlo atentamente. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra. ¿Qué entiende por corazón de piedra? La obstinación, la inclinación a la idolatría, el egocentrismo, el egoísmo, el corazón de piedra. Y les daré un corazón de carne. Entonces, es una figura bellísima, ¿no? Nuestro corazón, que es el centro de nuestras decisiones, muchas veces se endurece porque nos obstinamos en ciertas conductas que van en contra de la vocación cristiana que tenemos, ¿no? Entonces Dios nos dará un corazón de carne. ¿Cuándo fue que hubo una operación al corazón abierto y que recibimos este corazón de carne? En el bautismo, pero poco a poco Dios nos va cambiando nuestro corazón de piedra en un corazón sensible, compasivo, misericordioso, obediente, dócil, ¿no? Un corazón que sienta, porque la relación que Dios quiere sellar con nosotros, establecer con nosotros, es una relación de amor. Dios es Padre, por lo tanto quiere que nosotros nos dejemos guiar por un espíritu de amor, no de temor, no solo de respeto, sino de amor. Entonces, un corazón de carne. Les daré un corazón nuevo y pondré en usted un espíritu nuevo. Otra etapa. Un espíritu nuevo nos dará. Infundiré en usted mi espíritu. No cualquier espíritu, sino el propio espíritu que es común al Padre y a Jesucristo, fue derramado, dice San Pablo, en nuestros corazones para que nosotros vivamos una vida nueva. Y haré que sigan mis preceptos. Siempre hay unas cláusulas, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Entonces, el profeta, 500 años antes de Cristo, y de San Pablo, está anticipando esa nueva relación. Dios echa a perder en tierra la antigua alianza fundada en las 10 palabras, en un montón de ritos, y establece una alianza nueva. Jesús lo dijo claramente en la última cena: esta es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Jesús cumple perfectamente porque Él mismo se ofrece como víctima pura, santa y grata a Dios para obtener el perdón, dice San Pablo, el perdón de los pecados. Es ahí donde se realiza esa transfusión. Dios pone en nosotros un corazón, su espíritu, nos da su espíritu, ¿no? A partir ya de este momento, del momento de la última cena, les confía, cuando le entrega su cuerpo, su sangre, les da también su espíritu. Por lo tanto, es
un anuncio bellísimo que hace el profeta Ezequiel 500 años antes, pero se va cumpliendo poco a poco, empezando culminando con Cristo y a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Lo que Dios promete, dice, es un cambio profundo y total del hombre. Para que esto sea posible, Israel y los creyentes tendrán que cumplir los preceptos de la ley del Señor y observar una buena conducta. 2 mandamientos: mandamiento del amor a Dios, el mandamiento del amor al prójimo. Es verdad que el hombre está hecho a imagen de Dios, dice, pero necesita que el Señor mismo le dé la fuerza y la capacidad de vivir esta nueva alianza. Nosotros no seríamos capaces de hacer esta operación de corazón abierto, de entregar en nuestro corazón de piedra para recibir un corazón de carne. Solo el Espíritu, la fuerza, el poder, el amor de Dios puede cambiar nuestro ser, nuestro corazón de piedra, en un corazón abierto, compasivo, solidario, misericordioso. Por eso que es fundamental esta insinuación. Mi espíritu, usted no tendrá que hacer esfuerzo, porque mi espíritu les ayudará a hacer este proceso de renovación y de transformación. Muy bien. Y pasamos al último texto, a la última profecía, que es en Ezequiel 37. Ese sí lo leemos enteramente. Ezequiel 37. ¿Quiere leerlo, Patricia? La mano es Silvana. Es precioso. Es una visión, una de las muchas visiones que tuvo Ezequiel, que tiene mucho que ver un poco con nuestra esperanza cristiana. Muy bien, sigamos. El Señor me invadió con su fuerza y su espíritu me llevó y me dejó en medio del valle que estaba lleno de huesos. Un valle lleno de huesos. Me hizo caminar entre ellos en todas direcciones. Había muchísimos en el valle y estaban completamente secos, y me dijo: Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Yo le respondí: Señor, tú lo sabes. Y me dijo: Profetiza sobre estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor a estos huesos: les voy a infundir espíritu para que vivan. Los recubriré de tendones, haré crecer sobre ustedes la carne, los cubriré de piel, les infundiré espíritu y vivirán y reconocerán que yo soy el Señor. Yo profeticé como me había mandado, y mientras hablaba se oyó un estruendo. La tierra se estremeció y los huesos se unieron entre sí. Miré y vi cómo sobre ellos aparecían los tendones, crecía la carne y se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces él me dijo: llama al espíritu, hijo de hombre, llámalo y dile: esto dice el Señor, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos para que vivan. Lo llamé tal como el Señor me había mandado, y el espíritu penetró en ellos, revivieron y se pusieron en pie. Era una inmensa muchedumbre. Y me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Andan diciendo: se han secado nuestros huesos, se han desvanecido nuestra esperanza, estamos destrozados. Por eso profetiza y diles: esto dice el Señor, yo abriré sus tumbas, los sacaré de ellas, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abran sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán que yo soy el Señor. Infundiré en ustedes mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra
y reconocerán que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sí. Es una bellísima, una visión espectacular, como toda la del profeta Ezequiel, cuando vio los carros transportando la gloria del Señor, cuando salió del templo antes del incendio. Es una visión que tiene mucho que ver con nuestra esperanza cristiana, finalmente, ¿no? Ello dice parte de una constatación. El pueblo, los deportados en Babilonia, confesaban definitivamente: nosotros hemos perdido todo, no hay más patria, no hay templo, no hay religión, no hay rey, no hay nada. Estamos destrozados, estamos perdidos en manos de la población de Babilonia. Pero Dios inspira en ellos una nueva esperanza a través de una visión. Entonces encuentra un valle recubierto de huesos secos, calcinados, ¿no? Entonces Yahvé le pregunta al Señor, al profeta: ¿qué ves? Dice, ¿qué puede ser con ellos, no? Dice, eso me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? La primera pregunta. Pobre profeta, que podrá seguramente el profeta había visto durante la primera invasión de Jerusalén miles, cientos de muertos en el valle alrededor de Jerusalén, en la campiña, porque él venía después de la primera invasión. Entonces Dios le dice: profetiza, ejerce tu poder de profeta sobre estos huesos, diciéndole: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Entonces, ¿dónde está el secreto? La palabra del Señor. El profeta es un hombre de la palabra. Dios le dio el poder, su palabra puede hasta revivir los huesos calcinados que había ahí. Una vez, un énfasis muy grande: la palabra de Dios. Siempre el profeta es el vocero de la palabra de Dios. Entonces le manda que él profetice sobre estos huesos. Y dice, y le promete: yo pondré nervios en ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, lo recubriré de piel. Entonces el Señor va a cumplir la profecía que va a pronunciar el profeta sobre los huesos. Yo profeticé. Entonces él cumple la orden que le da el Señor, como se me había ordenado. Y mientras profetizaba, se produjo un estruendo, hubo un temblor y los huesos se juntaron junto a otros. Imagínense el espectáculo que ve el profeta. Los huesos que van, huesos de diferentes familias, de diferentes personas que van juntándose, formando la pierna, los brazos, la columna, etc., ¿no? Al mirar vi que los huesos se cubrían, pero no había espíritu en ellos. Faltaba la vida. Entonces el Señor me dijo: convoca proféticamente el espíritu, profetiza, hijo de hombre. Tú dirás al espíritu: ven, espíritu, ven de los cuatro vientos, de todas partes. Y así revivieron y se incorporaron, se pusieron de pie. Era un ejército inmenso. Entonces, un espectáculo. Luego dice: ahora tienes que terminar la tarea. Hijo de hombre, estos huesos estos huesos representan el pueblo de Israel. Eran cadáveres. Ya no había fe, no había esperanza, no había ilusión en el pueblo de Israel después de la destrucción de la ciudad. Es un pueblo de muertos, de cadáveres. Como sucede si nosotros pensáramos cuando salimos al centro de la ciudad o cuando estamos en medio de una multitud de gente: ¿cuántas personas que nosotros con las cuales nos encontramos tienen vida, la vida de la gracia de Dios en su corazón, y cuántos son cadáveres ambulantes? Gran parte. Mucha gente ha dejado la religión, la fe, viven al día y son cadáveres ambulantes. No está el Espíritu de Dios dentro de ellos. No tienen amor, caridad, no tienen fe, ¿no? Nosotros vivimos en esta situación, como siempre, Por eso profetiza diciéndole: habla, entonces dice, el Señor le hace una promesa: yo voy a hacer que la casa, que este pueblo que está dispersado, que está vuelto como hueso calcinado, vuelva
otra vez a su patria. Entonces, la primera promesa, ¿cuál es? El Señor promete a ese pueblo que podrá volver un día a Jerusalén, a su tierra, a Palestina. Pero la segunda promesa es que Dios hará salir de los sepulcros en que estaban y los resucitará. Mire que la profecía de Israel, de Ezequiel, tiene que ver únicamente con este grupo de deportados. Pero la profecía, la palabra de Dios, trasciende el contexto histórico puntual en que estamos, y se refiere a una promesa que Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá para siempre, ¿no? Entonces, aquí hay un anticipo de algo que en ese tiempo no se creía. Tenga en cuenta que la fe en la resurrección de los muertos empezó recién, de repente, unos 100 años antes de Cristo, en los tiempos de los cuando a raíz del sacrificio de muchos judíos, encontramos un texto en la segunda carta de los Macabeos que dice que un día habrá una resurrección. La primera vez que se habla de un más allá o de una resurrección de los muertos, lo encontramos pocos cientos años antes de Cristo. Por lo tanto, la profecía que encontramos en Ezequiel anticipa todavía 500 años que sí, un día Dios sacará de las tumbas, de los sepulcros, a los que han muerto y les dará una vida nueva, su espíritu. Esto confirma la profecía. Estaremos, al resucitar, Dios nos dará un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo, sin impureza, no sabemos cuál será el cuerpo solamente María fue la única que fue ascendida en cuerpo y alma al cielo. Ella conoció lo que significa resucitar o ascender. Todos nosotros pasaremos estaremos enterrados en alguna parte de nuestra ceniza, ¿no? Pero vendrá un día en que Dios resucitará a cada uno de nosotros y lo veremos con nuestros propios ojos, como dice el profeta Job, ¿no? Recibiremos un cuerpo glorificado que será unido a nuestra alma que está ya, pensamos en Dios, incorporada a Dios, y viviremos como personas humanas, porque la sola alma no es una persona. El alma que es eterna, que Dios revive en la muerte, no es una persona, no es la persona de Emilio Morcini o de Jorge. Pero el día en que Dios devuelva nuestro cuerpo, después de la resurrección, a nuestro espíritu, a nuestra alma, seremos personas, seremos una identidad personal, seremos nosotros mismos, cuerpo y alma, con ojos, para poder conocer una inteligencia, una voluntad, una capacidad de amor inmensa, ¿no? Para otros será el inicio del horror, del infierno. Por lo tanto, la resurrección será igual para todos, unos para la gloria, otros para la condena eterna. Pero el hecho que el profeta se anticipe, inspirado por Dios, hablando de una resurrección, es una gran novedad. 500 años de Cristo todavía insinúa de que los sepulcros no retendrán más los huesos en los cadáveres, sino los restituirá y tendrán vida. Es bellísimo, era consolador para ellos, para esta promesa, para el pueblo de deportados era una promesa estupenda, el hecho que un día regresarán a su tierra y que un día vivirán una vida nueva. Para nosotros es igualmente importante, aunque tenemos la promesa hecha por el mismo Jesús. Podemos pasar, bueno, aquí hay, sí, bueno, decía antes, hablando con Jorge, que en la catedral de Orvieto, en Italia, un famoso pintor italiano, Signorelli, durante el Renacimiento, pintó esa escena de los cadáveres, de los huesos que están revistiéndose de nervios, de tejidos, de tendones, y van poco a poco levantándose. ¿No? Aquí les voy a pasar las imágenes que saqué de él. Sí. Entonces, cuatro textos tenemos de Ezequiel. Primero, la responsabilidad
del hombre, del creyente, ante la salvación. Es individual. Cada uno se salva de acuerdo a la decisión que tome ante la oferta del Señor. Segundo, la profecía contra los falsos profetas, ¿no? Lo que hace, yo seré nuevo el pastor, yo me ocuparé de mis ovejas. Tercero, la alianza, yo estableceré una nueva alianza. Y cuarto, una esperanza de resurrección. Yo creo que valía la pena que leyéramos, que estudiáramos al profeta Ezequiel, porque nos abre horizonte bellísimo de esperanza, pero también de gran conciencia que estamos nosotros abocados a tomar decisiones conscientes, ante todo pensando en el destino que nos depara la vida. La próxima vez terminamos hoy el profeta Ezequiel y empezamos con el último profeta que vamos a ver, que es Daniel. En Daniel leeremos episodios muy interesantes para comprender un poco este personaje que de repente ni siquiera fue un profeta, sino que es un personaje que vive en la época 300 años antes de Cristo, pero habla de sucesos que ocurrieron 200 años antes. Explicaremos el por qué él utiliza este truco, digamos, para presentarse como si fuera un funcionario de la corte de Nabucodonosor, cuando realmente vivió 200 años más tarde. Pero el mensaje de Daniel será sobre el sentido de la historia. ¿Quién guía, quién dirige, la historia del hombre es Dios? Vamos a ver episodios interesantes donde siempre interviene Dios y cambia el rumbo de las cosas. Entonces, lo veremos oportunamente. ¿No vamos a ver Oseas? No. Oseas no, lo dejamos atrás. Hemos dejado atrás Zacarías, Oseas y otros menores. Nos limitamos a leer, a estudiar. Hemos visto Elías, Amós, Joel, Isaías primero, Isaías segundo, Isaías tercero, Jeremías, Ezequiel. Pero le hemos gastado ¿cuántos meses? Siempre unos cuantos meses. Pero valía la pena porque cada profeta nos aportó mensajes propios. Desde Elías, ¿no? El Señor vive. Y yo estoy aquí dando testimonio de él. Amós, ¿se acuerdan? Bueno, etc. Muy bien, terminamos hoy. Muchas gracias. Una breve oración. Señor, te damos gracias por habernos invitado a conocer a través del profeta Ezequiel lo que tú has dispuesto para nosotros en relación a toda la nueva alianza que has sellado con nosotros a través de Jesús. Te damos gracias por haber iluminado nuestra mente y por haber fundamentado nuestra fe en estas grandes profecías y oráculos de los profetas. Haz que seamos coherentes, fieles, atesorando todo lo que hemos recibido para poderlo transformar en obras de caridad y de fe. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Al Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Cómo le parece?